Con Ignacio Sánchez hemos conversado muchas veces acá en el estudio sobre economía y finanzas. Él es magíster en finanzas y además con una visión de lo internacional muy clara. Actualmente está en Estados Unidos y conversamos con él el tema que es obligado. Veíamos en The Economist la portada de la última semana de diciembre, donde preveían que entre los grandes líderes del mundo estaban el presidente de China, el presidente de Rusia y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué significa Donald Trump, Ignacio Sánchez, para la economía de Estados Unidos y para el mundo y para las finanzas? Embajador, gracias por tenerme aquí en su programa. Un saludo a mi distinguida audiencia, que quiero mucho su audiencia. Bueno, Donald Trump viene con un proyecto de reestructuración del Estado, un proyecto de reestructuración comercial y económica en los Estados Unidos y con un claro objetivo de colocar a los Estados Unidos, ahora sí teniendo un absoluto poder, incluso con un apoyo a nivel legislativo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, Cámara de Representantes del Senado, un apoyo absoluto del Partido Republicano. Viene con la tarea de levantar la economía norteamericana y hacer, como bien dice su lema, hacer América grande otra vez. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto? Una política frontal de levantar el sistema productivo norteamericano. Incluso se dice que él va a llegar con un gran paquetazo. Recuerde ese embajador, que todos estos presidentes que lanzan un claro mensaje de reestructuración, viene acompañado con una toma de posición y un conjunto de leyes que, al parecer, incluso, fíjese, los objetivos que se está trazando Donald Trump para la economía acá en los Estados Unidos en los próximos 4 años. Una reducción de casi el 40% de taxes y de impuestos para incentivar el emprendimiento, incentivar la producción norteamericana, y una política radical de aranceles, sobre todo para frenar el ingreso de productos venidos de Asia, sobre todo de China, para que no puedan ser una carga competitiva contra el productor norteamericano. Ahora estas aranceles que lo he visto en la prensa internacional que preocupan a China y al mundo porque podría tener influencias colaterales. ¿Qué hacer si los chinos también aplican medidas similares a nivel de la economía mundial? Bueno, va a pasar lo mismo que ocurrió cuando Donald Trump ejerció la presidencia entre el 2016 y el 2020. Se va a recrudecer, que lo hablamos mucho en esa época en su distinguido programa, en el mejor programa de actualidad de análisis geofinanciero de Latinoamérica, que es el suyo, embajador, que va a comenzar vamos a ver una guerra fría, tecnológica, comercial, de aranceles, en donde las dos grandes potencias, la que aportan el 60% del Producto Interno Bruto de la humanidad, van a estar enfrentados, porque ¿qué es lo que pasa? El mayor consumidor de activos y de productos norteamericanos son los países asiáticos, y viceversa. Por el tema de la inflación y como se ha encarecido la vida en los Estados Unidos para el ciudadano de pie, es mucho más asequible comprar productos producidos en China que en los Estados Unidos. Y esa es un poco la reforma. Aunque le voy a decir algo, embajador, yo no creo que Donald Trump venga tan radical contra China, porque hemos visto un Donald Trump aprendiendo de sus errores del pasado. Y yo creo que, fíjense que a poco de tomar posesión del despacho Oval, no ha tenido ningún tipo de confrontación con ningún presidente. Ha creado un equipo de trabajo mucho más profesional que el que tenía en su primer mandato. Y yo creo que él va a ser muy pragmático, va a evitar confrontaciones, bueno, a excepción del tema del Canal de Panamá, que es arancelario, por cierto, fíjese. Pero siempre y cuando le favorezca su economía, yo no creo que él vaya a ser tan frontal contra Xi Jinping y contra China como tal, pero sí va a poner barreras de ingreso de estos productos a territorio norteamericano. Cuando habla de geoeconomía, es la referencia a la política también. ¿Qué haría la promesa que ha hecho, en este caso, de terminar la guerra Ucrania-Rusia e incluso intervenir en las situaciones de conflicto en el Medio Oriente por la parte financiera y económica que los dos conflictos representan para la humanidad? Bueno, Donald Trump, ya él anunció que él va a hacer un intento, porque se siente en presidente Putin con Zelensky, y él lo dijo: tiene que haber una negociación, no puede haber un país, pero, o sea, las grandes transiciones pasan por una gran negociación.
No hay posición radical que se imponga, sobre todo en la humanidad de hoy día, que una imposición, un grupo se imponga uno sobre el otro definitivamente. Y él lo dijo, yo voy a auspiciar para que se sienten las dos partes y negocien. ¿Qué quieres tú y qué quieres tú? Por lo menos, o sea, está claro que a Rusia le van a dejar el norte de todo lo que es el territorio ucraniano, que también lo hemos conversado a lo largo de los últimos años en su programa, embajador, zonas como de gran impacto industrial, como el Donetsk, y para que cese un poco la confrontación de parte de Rusia, van a ir retirando hasta cierto punto las tropas de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se dé fin a esa guerra, que Donald Trump va a iniciar una mesa de negociación, yo creo que el precio del petróleo, sobre todo el precio de petróleo y algunos commodities, granos, trigo, que se comercializan muy fuertemente en la Europa del Este, van a tener una normalización, aun cuando, embajador, la OPEP ya pronosticó que entre el 2025 y el 2027 el precio, sobre todo del Brent, va a oscilar entre 70 y 73 dólares. No va a haber una gran volatilidad, a pesar incluso de que venga un cese al fuego en esa guerra que es muy crucial, sobre todo para exportación de crudos y el impacto, porque recordemos que Rusia y Estados Unidos son, al igual que Arabia Saudita, son los tres grandes productores y exportadores de petróleos para el mundo. Sí, cuando hablan de petróleo, me refiero al libro de Yergin, uno de los teóricos más importantes, que decía que el petróleo es 90% política y 10% economía. ¿Compartes ese criterio en un mundo donde el petróleo sigue siendo fuente de energía fundamental? Absolutamente. Y fíjese que ahí entra la escena otra vez los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí va a tener cierto retroceso en en la extracción, porque el esquisto, todo lo que es el fracking, conlleva una maquinaria de extracción mucho más compleja que, por ejemplo, como en el caso venezolano, que nuestro tipo de petróleo, el crudo, es una extracción mucho más sencilla que la que hacen los Estados Unidos. Lo que pasa es que tienen un sector petrolero tan abismal y tan avanzado que, aun cuando los costos operativos y los procesos de extracción son mayores y más lentos, tienen una infraestructura muy grande extrayendo grandes cantidades de petróleo. Pero yo sí creo, fíjese, embajador, nadie pudo contra el petróleo, ni siquiera las energías renovables emergentes. El petróleo por los próximos 20, 30 años va a ser el primer recurso energético del mundo. Y la eficiencia en la extracción y en la producción va a hacer que los países sean más competitivos que otros. La batalla por imponerse en el mercado de la producción, Donald Trump lo dice, yo no tengo necesidad de comprarle a tal y cual país porque hemos crecido mucho en capacidad de extracción, incluso exportamos. Y es verdad, y ahí tenemos a Rusia y a Arabia Saudita. O sea, hay un conglomerado de empresas que van a seguir compitiendo por petróleo, pero yo sí creo que va a descender un poco la demanda y eso va a hacer que se estabilicen un poco los petróleos. Sí, es como usted dice, el petróleo es 80-90% política y 10% comercio como tal. Doctor Ignacio Sánchez, vamos a ir a un corte y seguimos después con otros criterios sobre el petróleo en el mundo de hoy y sobre todo las finanzas y lo que representa para América Latina y para Europa la nueva situación geopolítica mundial. Ya regresamos.